el ex canciller y aspirante a la candidatura de Morena que no quedó, Marcelo Ebrard, pues ya acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para pedir que Morena repita la elección de su candidato, ¿no? No acaba de aceptar los resultados internos que arrojaron las encuestas de Morena. Y bueno, era algo que yo pensaba que no se iba a atrever ex canciller, el señor Marcelo Ebrard, pero bueno, pues ya recurrió a Norma Piña para que ellos sean los que pues decidan, ¿no? A ver si se repite este proceso o no. La verdad es que se le está jugando el todo por el todo. Tiene, híjole, mucha gente que lo apoyaba, pero ahora con esto dice, no, hombre, es una traición, pues, porque pues, recurre al Poder Judicial al final para que lo ayude a él, según él, pues a esclarecer este proceso, ¿no? Que dice él es turbio y donde él dice que pues no fueron las cosas así y que él es el que ganó. ¿Cómo ves, querido Rodrigo? Ahí está, precisamente, ¿no? Este documento que hace llegar Marcelo Ebrard al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahí lo estamos viendo, ahí atentamente Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Ciudad de México, 25 de septiembre, el día de ayer, ¿no? Pues ¿Tú sabes quiénes inauguraron la tradición de utilizar el tribunal dentro de la izquierda electoral? ¿Quién, mi Ro? Te estoy hablando de la época del PRD, pero es una cosa conocida. Los chuchos. Cuando se da la elección de presidente del PRD, que se la roban a Alejandro Encinas, hoy, por cierto, subsecretario de Seguridad, subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación, y quien ha conducido, un tema nos remitió a otro, ¿no? El tema de Ayotzinapa. Él debió ser presidente del PRD Nacional en esa elección en donde el tribunal se mete en la vida interna del partido e impone a los chuchos. Los chuchos pues terminaron allá con los calderonistas, ¿no? Imagínate, o sea, después del fraude del 2006, después de todo este proceso complicadísimo, ahora los chuchos son los retuitadores favoritos de Felipe Calderón, las vueltas que da la vida, ¿no? Los exguerrilleros entrándole a la coalición con el que declaró la guerra contra el narco, etcétera. ¿Para qué le entramos ahí? Ahí, en ese momento, se empezó a hablar de que acudir al tribunal era sinónimo de traicionar. Y así se decía, el que vaya al tribunal está traicionando. Porque sabemos, y esto es un tema que además de los partidos políticos y de la vida interna del partido, pues lo hemos visto en muchos de los casos, ¿no? Hablamos del Plan B, en donde un proceso legislativo es anulado por el Tribunal Judicial. Podemos hablar del caso de Morón y Salgado en Michoacán y Guerrero, en donde por una... por un absurdo, ¿no? ¿Por un cuánto? reporte. ¿Por 9,000 pesos o menos? ¿No? Sí, pero además era una cosa ahí leguleya, no estaba, era digamos algo que podía ser un vacío legal y que termina siendo mal interpretado o interpretado a modo por el Poder Judicial. Podemos hablar del caso de Noroña, en donde también el INE y el Poder Judicial pues están buscando la anulación de sus derechos políticos. El propio presidente López Obrador, ¿no? Que está señalado no sé si es por el INE o por el mismo Tribunal de Violencia Política de Género por criticar que Xóchitl Gálvez tiene una casa de millones de pesos. En fin, ¿no? Podemos hablar de muchos casos en que el Poder Judicial entra a la vida de los partidos de izquierda, del PRD, cuando el PRD tenía cierto significado histórico, o mucho, y de Morena en este momento, pues para molestar, para incomodar el proceso de transformación, para jugar hacia la derecha, ¿no? Creo que es muy lamentable que Marcelo acuda a estas instancias, porque sabe muy bien lo que opina Andrés Manuel de ese tipo de tácticas. Legales, pues sí, ¿no? Estás acudiendo a una instancia jurisdiccional a la que le corresponde este asunto, pero por tu elección, ¿no? Es por tu elección. Es como si le hablo a la policía para arreglar una cosa que puedo arreglar hablando, ¿no? Es mi decisión hacerlo, es mi derecho hacerlo, pero es muy necesario, sobre todo si sé que a la policía le gusta madrearse a mi vecino, ¿no? Entonces,
no es solo el hecho de que está sacando el conflicto de las posibilidades internas del partido, sino que está llamándole a poderes que juegan en contra de la transformación. Entonces, pues bueno, así están las cosas. Creo que cada vez más se cierra las puertas en Morena. Yo creo que le Ya, está... tú sí verías ya un rompimiento con esto así definitivo. Ahora en este meeting que hizo ahí en Tlaxcala, ¿no? Donde habló de que no se puede hablar de unidad, ¿no? Cuando están haciendo lo que hacía el PRI viejo y, híjole, sí habrá ya un rompimiento total con Morena por Bueno, parte a del ver, hay dos presidente. escenarios, ¿no? El tribunal dice sí se tiene que repetir y entonces Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Adán Augusto declinarían por Claudia, No, pues no. o dice, Ujú. pues entonces apabullan a Marcelo, y dos, Sí. el escenario dos es, el tribunal dice, no, no se tiene que repetir, entonces Marcelo tendría o bien que reconocer, no, pues sí, incluso la instancia jurisdiccional superior, que es el tribunal, no me da la razón, perdónenme todos en Morena, y llegaría con una posición muy incómoda por haber llegado Ujú. hasta la última instancia y perdido en la última instancia, o diría, no, el tribunal está también vendido, es corrupto, lo que sea, lo cual sí es cierto, pero no por los motivos que tendría Marcelo para decirlo, ¿no? Y bueno, pues tendría que salirse del movimiento o a poco tú lo ves diciendo, no, bueno, si el tribunal le dio la razón al CEN de Morena, entonces ahora sí me sumo a apoyar a Claudia. Me parece que se pone en un terreno mucho más resbaloso, Sí. de retorno incómodo y complicado, ¿no? Y en ese sentido, pues sí veo, no sé si un rompimiento, porque el rompimiento, vaya, ¿qué incentivos tiene Marcelo para romper? Pues la candidatura de Movimiento Ciudadano, que está muy disputada ahorita tanto por Samuel García como por otros actores del partido Movimiento Ciudadano, ¿no? Habría que ver ahí un cálculo que todavía no se da. Y eso si Movimiento Ciudadano no negocia indirectamente con algún actor en específico, ¿no? De uno u otro lado. Eh, y por otro lado, también, bueno, si se la ofrecen, ok, ahí está su salida. Si no, ¿a dónde sale? O sea, ¿qué hace? Ya Porque ya dijo dijo que por muchas la veces que no va al independiente no va. Senado, de independiente no tiene posibilidades, su movimiento político que no es asociación, pero no es partido, que no sé qué sea, no tiene un rumbo claro, está como esperando esas negociaciones. Lo veo muy complicado para Marcelo. Creo que en lugar de salir del entuerto caminando hacia atrás, se ha metido cada vez más en el fango, ¿no? Ha cometido ese error y cada vez veo más complicado, no solo que sea candidato presidencial por la oposición, que es pues una negociación que no se ha dado y que no sé, habría que analizar más a fondo a los actores internos del Movimiento Ciudadano para saber si podría un balance de fuerzas resultar a favor de Marcelo. Y por otro lado, pues también no tiene un futuro en otro lado. En Morena cada vez se cierran más las puertas. Creo que demostró retrospectivamente que no era un cuadro capaz de dirigir el movimiento de la transformación porque se ahogó en un vaso de agua por la ambición desmedida. Ninguna ambición es en sí misma ilegítima, pero es legítima o no según los modos, tiempos y circunstancias, como dicen los abogados. Y creo que está saliéndose de modo, ya no está en tiempo y las circunstancias no le favorecen a Marcelo Obrador. Sí, y además recordemos que firmó, ¿no? Que él iba a acatar los resultados de esta encuesta y por supuesto que hubo ahí, pues, mucha gente que no le pareció, incluso, pues, podemos decir hasta el mismísimo, tal vez, Ricardo Monreal, licenciado Dan Augusto, pero pues ellos que firmaron, ¿no? Aquí vamos a entrarle todos a competir, ¿no? Y quien gane. Y se está viendo, bueno, desde que no asistió, ¿no? Cuando se entregaron los resultados, como un mal perdedor, o sea, un hombre que no sabe perder, pues, y que como dice Rob, pues está cerrando las puertas, imagínense. Ahorita, aunque quisiera como ya ir, regresar, y bueno, él tendría que aceptar y tragarse, disculpen esta expresión, pero todo lo que ya dijo, ¿no? Que Morena es el viejo PRI, que Mario Delgado y que Citlali no sé qué, o sea, tendría que regresar así como el perrito con la cola entre las patas y decir, bueno, siempre sí, aquí estoy, ¿no? Se Claro. está haciendo ahí un berrinchazo que creo que a lo único que le afecta es a él y la gente que se manifiesta a través de redes sociales, aquí la audiencia, ¿no? De ya, Marcelo, por favor, además un político de su altura, de su nivel, porque es excelente,
pues era pieza clave para que apoyara a la doctora Claudia Sheinbaum, imagínense. No, la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta y atrás unos animales así políticos como Adán Augusto, Marcelo Ebrard, Noroña, Monreal, no, hombre, o sea, imagínense. O sea, Claro, y el poder que, o sea, es que en política hay que convertir, ¿no? O sea, cuando ganas ciertas cosas, ¿no? Dices, me quedo con estas fichas. Digo, hablando de la política competitiva, etcétera, ¿no? En la política de partidos, de elecciones. Claro, estoy en una situación y digo, esto lo convierto en algo más, ¿no? Gano o pierdo o me quedo con esto, ¿no? Y en su ambición por convertir, se le fueron las fichas en el casino. ¿No? No sí, logró convertir su situación en una mejor situación y al contrario, todo eso que había ganado y que podía convertir ese capital político lo ha ido despilfarrando sin capacidad de convertirlo en otro tipo de capital político. Pues Marcelo hubiera podido fácilmente tener la coordinación del Senado, tener una la secretaría rechazó ya. del Senado, operación en el partido, tenía un bloque de diputadas y diputados que se ha ido adelgazando porque comete muchos errores, no ha sabido construir una fuerza política que no es necesariamente una candidatura presidencial. O sea, si de verdad a ver, Andrés Manuel formó Morena dentro del PRD en una muy buena medida, ¿no? Como asociación civil primero, y después se salió. Claro, ahí hablábamos no solamente de la estrategia, que fue de largo aliento, sino de que las condiciones hacían legítima la salida de Andrés. Eso es otro debate. Pero asumiendo que Marcelo Ebrard tuviera toda la legitimidad del mundo para romper con el obradorismo, lo cual no creo que sea el caso, aunque sería una discusión que se podría dar aparte, pues estratégicamente, ya quitemos la legitimidad, lo ético, el planteamiento político de fondo, simplemente estratégicamente, pues está dilapidando su fuerza en lugar de construir con lo que tiene, construir hacia adelante, eh, marcando sus diferencias o no, simplemente ha ido perdiendo los apoyos. Pues es que si te vas a poner contra el partido más poderoso del país, no sé si de América Latina, ¿no? Eso lo tendríamos que analizar después de la elección del 24, cómo se consolida Morena como partido después de Andrés Manuel, que es otra gran discusión. Pero si te vas a poner con Sansón a las patas, pues ponte tenis, mano, ¿no? O sea, no vas descalzo y sin onda a pelearte con Sansón, porque entonces estás perdido. David tenía una sonda, este hombre se está yendo con un palo de madera, ¿no? No tiene una estrategia, no tiene alianzas, o se verá si tiene sus alianzas en Movimiento Ciudadano, pero no tiene alianzas suficientes, pues, para, para competir. Y si se cierra la puerta, porque además eso no depende solamente de Marcelo, si se le cierra la puerta en Movimiento Ciudadano por alguna razón, se va a quedar como el perro de las tres tortas, de porque las la tres. candidatura del frente ya está con Xochitl Gálvez, ¿no? Vaya, híjole, si yo fuera asesor de estos hombres y esta mujer, Xochitl Gálvez y los dirigentes del PRD y de Claudio X, les diría, avienten a Xochitl por la borda y busquen a Marcelo, ¿no? No creo que ese sea un escenario posible. Sería una gran conversión para Marcelo y tendría yo que tragar mis propias palabras. No creo que suceda algo así. Esa puerta ya está cerrada y Movimiento Ciudadano no depende de él. También ahí están jugando actores externos, ¿no? En todos los partidos, pues hay actores externos a los partidos. Y en Movimiento Ciudadano también ahí están las fuerzas sociales de otros partidos, de otros movimientos, no voy a decir mucho más, pero pues ahí se juegan muchas cartas también. Entonces, Ay, no depende sí. de él, está fuera de control y digamos, hay cosas que puedes controlar y cosas que no. ¿Cuál sería una actitud sensata? Trabajar en las que puedes controlar. No aventarte hacia lo que no puedes controlar si no tienes tú un piso mínimo en el que trabajar. Bueno, este hombre se aventó por la borda sin salvavidas y no controla ni lo que antes controlaba. Está perdiendo el control de lo que ya controlaba y se está aventando apostándole por factores que no atraviesan sus manos, que no tiene posibilidad de incidencia. Es torpe políticamente y qué bueno que habiendo demostrado su inmadurez política, pues qué bueno que fue derrotado por Claudia Sheinbaum, porque imagínate una persona de tal narcisismo político e inmadurez al frente del movimiento de la 4T. Pues Sí, al frente del país, ¿no? seríamos rehenes de un niño berrinchudo, ¿no? Y sería muy complicado.
Sí, fíjate que tienes razón. Yo también me cuestioné mucho esta decisión que arrojaron las encuestas, pero al final, miren, el tiempo nos está, y no ha pasado mucho, diciendo por qué no fue Marcelo, por qué no fue Noroña, por qué no fue Adán Augusto, y por qué, bueno, pues resultó electa ganadora la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, pues miren, ya la decisión está tomada, no nos queda más que, como ya lo sabíamos, unirnos por el bien de México, por el bien de nuestro país, porque además la oposición, miren, está moralmente destruida, Ro,